Shalom, shalom. Los saluda el pastor Ferley Jaque del Ministerio MC Shalom Internacional con sede en Bogotá. Continuamos con el video número 6 de la serie Raíces Hebreas para Principiantes. Estamos hablando de identidad. Cómo es que habiendo nacido en una nación diferente a Israel, hemos sido restaurados como israelitas, como está escrito en Hechos 5:31, para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo Israel. Vamos a continuar explicando cómo se dio ese proceso para que Israel se hiciera una multitud de gentiles que están expatriados en los cuatro extremos de la tierra. Esperamos que nuestro amadísimo y seguidor de estos videos, Pastor Jacob, pueda estar allí conectado y pueda seguir viendo los videos para que pueda tener claridad y no siga confundido. Lo primero es recordar que Jacob ingresó a Egipto con toda su familia en los tiempos en que Joseph fue gobernador en Egipto, salvándose de perecer por el hambre. Pero luego Jacob o Joseph y también los patriarcas, los padres de cada una de las tribus, murieron de la misma forma que también el faraón que conocía a Joseph, el que lo puso por gobernador. Y todo esto conllevó a que fuera esclavizado el pueblo de Israel allí en Egipto. Pero luego, por medio de Moisés, en hebreo Moshe, el Eterno liberó al pueblo y lo llevó a la tierra prometida, a la cual ingresó con la dirección de Josué o Yahoshua, quien a la muerte de Moshe continuó con la labor de dirigir al pueblo. Todo esto de lo que estamos hablando es precisamente para poder llevar a entender el proceso por el cual hoy nosotros podemos decir que somos israelitas. Entonces continúo. Después de la muerte de Yahoshua vino un tiempo en que Israel fue dirigido por jueces, quienes se encargaban de guiar al pueblo en los designios del Eterno. Luego llegó el tiempo en que el pueblo pidió tener un rey para que los dirigiera, así como los demás pueblos tenían rey, aunque el profeta Samuel, en hebreo Shemuel, no le agradó la idea, lo mismo que al Eterno, quien era el único rey que tenía el pueblo. Sin embargo, el Eterno les permite tener un rey. Recordemos que para Israel solo había un rey y era el Eterno, él reinaba sobre ellos. Y de esa manera Israel no tenía que estar sometido a los designios de los reyes humanos, pero Israel quiso ser como los demás pueblos. Así que el Eterno les permite y les da a su primer rey, el rey Shaul, quien gobernó sobre Israel. Y después de desagradar al Eterno por haber desobedecido su mandato, una orden que el Eterno le había dado, entonces en su reemplazo fue elegido por Elohim a David. Claro está que David nunca se posesionó como rey ni nunca usurpó el apoderarse del reino mientras Shaul vivía. A la muerte de Shaul, ya luego David vino a ser el rey, David hijo de Isaí, para reinar sobre Israel. Entonces allí se estableció él, reinó, y a pesar de que en su reinado cometió faltas contra Elohim, su corazón contrito y humillado hizo que Elohim no lo desechara. Es decir, por eso de él se dice que fue un hombre conforme al corazón de Elohim. Luego, en su lecho de muerte, lo reemplazó su hijo Salomón, en hebreo Shlomo, quien después de haber reinado con sabiduría se apartó de Elohim, tomando mujeres de otros pueblos, quienes apartaron su corazón de Elohim, motivo por el cual el Eterno le dijo que su reino sería dividido en dos, pero después de su muerte, por amor a David. Vamos a ver esta parte, como dice en la escritura, porque de esta parte nos va a introducir a algo muy importante en este proceso. Así que les invito a que miren allí en sus Biblias en Primera de Reyes 11. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas,
ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Era de esperarse porque había desobedecido al mandato del Eterno y se dejó llevar por el amor a las mujeres, y las mujeres desviaron su corazón. Y versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno, su Dios, su Elohim, como el corazón de su padre David. Y se enojó el Eterno contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Adonai, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aquí salté al versículo 9. En los otros versículos se describen los dioses a los cuales Salomón les rindió culto, construyéndole altares y templos para ellos, favoreciendo a sus esposas. Continúo con el versículo 9 otra vez. Y se enojó el Eterno contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de el Eterno, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Es decir, que el Eterno ya se le había aparecido 2 veces para decirle: Salomón, apártate del mal camino por el cual vas. Pero Salomón no hizo caso. Recordemos el nombre hebreo Shlomo. Salomón, su nombre hebreo es Shlomo, y Shlomo no hizo caso. Dice el versículo 11, y dijo el Eterno a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí es cuando ya el Eterno le está anunciando al rey Salomón, que fue el tercer rey en Israel, que reinó sobre todo el reino unificado. Pero ya el Eterno le advierte a Salomón que por su pecado el reino se va a dividir en 2. Recordemos esa frase: el reino se va a dividir en 2. En nuestro próximo video continuaremos estudiando cómo se cumple esto de hacerse una multitud de naciones o gentiles. Estaremos viendo cómo se dividió el reino, dando inicio a un periodo triste y lamentable que culmina con la cautividad del pueblo de Israel. Shalom, shalom. No olvides que somos EMC Shalom Internacional con sede en Bogotá. Te invitamos a visitarnos de manera presencial y también en nuestras redes @EMC Colombia en Instagram, YouTube y Facebook. Shalom.